funciona eso por dentro, porque finalmente ustedes son los que más conocen del tema, el reto es como bastante grande precisamente por eso, explicarles en qué consiste o cuáles fenómenos estarían asociados al flujo de gas natural. Pues desde mi punto de vista lo podemos manejar de dos formas. Un aspecto serían los fenómenos macro que pueden existir en el transporte de gas natural, y otro que sería la parte como micro, ¿no? Y macro pues serían básicamente eso, las entradas y las salidas, y eso es el flujo que tenemos nosotros, ¿no? El flujo de gas sería eso, las entradas y las entradas igual a las salidas, pero esa no es la finalidad. Finalmente no queremos nosotros hablar de algo tan sencillo así de esa forma. Desde el punto de vista micro, pues es algo ya más instantáneo, ¿no? Y sería algo como, por ejemplo, la cuantificación de ese flujo, que sería como el caudal, con la ecuacióncita que pueden ver ahí en la primera diapositiva, que es la velocidad por el área. Eso sería básicamente el tema macro y micro. Pero entonces, para evitar tener que meternos así de esa forma, yo quiero más bien en el día de hoy hablar de los fenómenos de flujo de gas natural, y viéndolo desde dos puntos de vista: lo que tiene que ver con los fenómenos asociados a la energía mecánica requerida para el transporte y la energía química contenida en el gas transportado, porque finalmente nosotros lo que transportamos no es solamente gas, sino es energía. Ok, entonces continuamos a la siguiente diapositiva. Pues básicamente lo que puse en la siguiente diapositiva es como un rompecabezas de cuáles son las variables que intervienen, ¿no? Y lo que quiero es que durante esta corta charla podamos ir armando ese rompecabezas para ver pues, de qué es que está conformado. Y ya vieron aquí esto, ¿cierto? ¿Okay? Y pues cuáles variables intervienen en el flujo de gas natural. Entonces tenemos presión, tenemos temperatura, la misma velocidad que mencionábamos hace un momento para la parte de la condición instantánea de flujo, los límites regulatorios, las condiciones de referencia y, como la cereza del pastel, la composición del gas natural. Entonces, arranquemos por lo más básico, que sería la parte de presión. Ustedes, la mayoría, pues por lo menos me consta de los técnicos instrumentistas con quienes he tenido pues, mayor contacto, el tema de los niveles de presión pues lo manejan muy bien. No sé con los demás si estén familiarizados con esta escala de presiones que se muestra en la gráfica, en donde tenemos un vacío absoluto, una presión y cualquier nivel de presión de ahí para arriba, y cómo se pueden mencionar ellas. No sé, creo que tenemos gente que no es solo técnico instrumentista, ¿cierto? Son escala, ¿y qué más personas están participando? Electromecánicos. Bueno, y aparte de los instrumentistas, porque yo sé que las hay, el tema de los niveles de presión, ¿cómo lo consiguen? O sea, ¿es claro para ustedes que la diferencia entre presión absoluta, presión diferencial, presión atmosférica, presión de vacío? ¿Esos conceptos cómo son para ustedes? No, pero lo que quiero es saber si es claro los conceptos de los 4 niveles de presión. Pues básicamente lo que tenemos, y según la gráfica, es un nivel de presión atmosférica. Ustedes saben que la presión atmosférica no es constante. La presión atmosférica está variando durante el día, dependiendo de las nubes que tengamos, de la temperatura, de todo eso está variando. Pero con respecto a la atmósfera, nosotros podemos definir 2 tipos de presión: la presión de vacío, que es pues, cualquier presión por debajo de la presión atmosférica, y la presión manométrica. Generalmente nosotros, ¿qué manejamos dentro de la red? ¿Qué tipo de presiones manejamos? Pues absoluta generalmente no la manejamos, porque lo que hacemos es tener presiones manométricas casi en todos los sistemas, en todas las válvulas, en todos los elementos de medición que tenemos para la parte de presión. Tenemos sensores de presión manométrica, y lo que hacemos es inferir una presión atmosférica para poder tener la presión absoluta del sistema. Entonces, generalmente lo que manejamos es eso. Hay solamente unos sistemas, pero creo que ya están retirando por el lado de Villavicencio. Gonzalo, no sé si nos pueda colaborar con eso. ¿Todavía quedan sensores de presión absoluta por ese distrito?
pero ya casi no tenemos de presión absoluta, ¿cierto? Ah, ok. Entonces, como ven, ya son muy pocos los sistemas o los lugares donde estamos manejando presiones absolutas. ¿Cuál es la razón por la cual no manejamos presiones absolutas? Porque es muy complicado. La razón básicamente es con los equipos con los que realizamos verificación, porque generalmente esos equipos son de presión manométrica. Y cuando usted va a verificar entonces un equipo de presión absoluta con uno de presión manométrica, pues tendría que inferir una presión atmosférica y finalmente pues va a incurrir en errores muy grandes. Bueno, otro tema importante de la parte de presión, y ustedes conocen muy bien, es lo que tiene que ver con las unidades. Nosotros tenemos digamos como un lastre, podríamos decir, con respecto a la parte de unidades, porque aunque en Colombia la legislación habla de pues, que tenemos que manejar el sistema internacional de unidades, en lo que tiene que ver con la industria del petróleo y el gas, eso no se cumple. Si usted va a un supermercado, los supermercados manejan todo en unidades del sistema internacional, en kilogramos, litros, pero en lo que tiene que ver con petróleo y gas siempre manejan barriles, PSI, grados Fahrenheit. Lo que muestra la presentación es una pequeña equivalencia entre las unidades, ¿no? Entre lo que equivale a una atmósfera en cuanto a bar, que sería la unidad del sistema internacional, y la atmósfera en PSI. Hay dos datos ahí como más bien curiosos con respecto a esa presión atmosférica. Por ejemplo, en Bucaramanga es 13,5, es un poco por debajo de lo que es la temperatura, una atmósfera, la equivalencia a una atmósfera. Y hay otro tema que es la presión de referencia. ¿Alguien que me pueda comentar para qué sirve esa presión de referencia? Bueno, yo sé que esto es más interactivo el asunto. ¿Cómo, perdón? Bueno, uno solo, ¿de dónde? ¿Quién habla? ¿Valledupar? Valle. Ajá. Pues para compartir aquí con los demás, ¿para qué sirven esa presión de referencia? Con el RUT tiene unas condiciones bases a las cuales se calcula en volumen. Estas condiciones bases son 60 grados Fahrenheit y 1465 PSI para medición de volúmenes del gas. Hace referencia a la medición de volúmenes del gas. Sí, es reglamentación colombiana. Okay. Es copia de la norteamericana. Ok, bueno, listo. Entonces lo que nosotros tenemos es que en flujo de gas natural no podemos tener la misma presión en todos los lugares. Obviamente, la presión va a cambiar de acuerdo si estamos en un troncal, en un ramal o en cualquier otro lugar. Pero ¿cómo hacemos entonces para poder definir un mismo nivel de referencia, para poder expresar la cantidad de gas, digamos, suministrada en los diferentes lugares? Pues tenemos que poner un marco de referencia, y el marco de referencia lo da el RUT. Con respecto a presión, lo que tiene que ver con presión es 14,65. Es decir, que cualquier presión por encima de eso, pues que tendremos por encima de la atmósfera, presión manométrica, tenemos que llevarla a esas condiciones para poder expresar el volumen entregado. Es una corrección y ahorita veremos cómo. Como dato curioso, ¿ustedes saben cuál es la presión atmosférica en ballenas? La gente de Valledupar. La presión atmosférica en ballenas es aproximadamente 14,65 y coincide bastante con la presión de referencia que da el RUT. Yo no sé si, la verdad, si en el momento que escribieron el 1465 en el RUT fue porque, digamos, el gas nació en esa zona o qué, pero 1465 se aproxima bastante a lo que es la presión atmosférica en ballenas. Hay otra cosa bien interesante con esto de la presión de referencia, y es que a nivel de distribuidores de gas, ellos tienen una regla, así como nosotros tenemos el RUT, que es del año 99, la gente de distribución tiene un código de distribución que creo que es del año 95, 96, no estoy mal, y ellos también definen unas condiciones de referencia.
como estaban concebidas inicialmente, la condición de referencia para la parte de distribución era ligeramente mayor, era como 1469. Es decir, que el transportador les entregaba en un punto un volumen, y ese volumen no coincidía con el volumen que ellos realizaban la conversión, por una pequeña diferencia en la presión de referencia. Eso se solucionó pues hace relativamente poco, hace como 4 años creo yo, que se modificó el código de distribución para poder igualar la presión de referencia a 1465, igual que como lo manejan los transportadores. En este momento entonces es transparente, el volumen que se entrega por el transportador en cualquier punto es transparente para el distribuidor, porque es a las mismas condiciones de referencia, y pues es algo apenas lógico, ¿no? Bueno, eso con respecto a presión. Pues el tema de las correcciones lo pueden ver en la... ¿Ellos no pueden ver las animaciones? No. Ok. El tema de la... Pues yo creo que luego les comparto más bien la presentación con una animación que hay en la hoja donde está la ley de Boyle, que es lo de los gases ideales. Básicamente lo que pues quisiera anotar aquí es el principio termodinámico que permite realizar llevarle las condiciones de flujo a esas condiciones de referencia de las que habla el Ruth. No es más que una relación de presión y volumen en la que, a medida que usted, la misma cantidad de gas contenida en cualquier espacio, si usted le eleva la presión a ese gas, lo que va a obtener es menor volumen. Y si lo vemos al contrario, pues es la misma cosa. Si queremos pasar de una presión mayor a una presión menor, lo que vamos a hacer es aumentar el volumen. Digamos que esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando ocurren estos actos de que se daña el tubo, alguna emergencia. Caso, por ejemplo, de Mariquita, Cali, cuando se dañó ahí adelante, el tubo quedó empaquetado después de que las válvulas se cerraron, el tubo de ahí para abajo, y estaba presurizado, presión de línea que 800, 900 libras, pero estas 900 libras pues pues es un volumen contenido en ese tubo a una presión pues relativamente alta, pero cuando se tiene que entregar al distribuidor se le entrega a 60 libras. Entonces, en el momento que usted disminuye esa presión, lo que hace es aumentar el volumen, la cantidad de volumen entregado. Entonces nosotros podemos tener en un tubo empaquetado una cantidad considerable de gas, pues de acuerdo precisamente a esa presión.